Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Fisiología. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, como lo será el transporte de gases. Así que los invito a que se queden hasta el final del video y también a que se suscriban. Antes de hablar de este tema, necesitamos definir qué es la ventilación pulmonar, que la podemos definir como el volumen de aire que se mueve entre el interior de los pulmones y el exterior por una determinada unidad de tiempo. A su vez, esta ventilación pulmonar estará conformada por 6 componentes principales, como lo será el ciclo respiratorio, los volúmenes pulmonares, las capacidades pulmonares, la mecánica respiratoria, el intercambio de gases y el transporte de gases. Y este último es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Dentro de lo que es este transporte de gases, vamos a destacar dos que son los más importantes, como lo serán el transporte de oxígeno y el transporte de dióxido de carbono, que básicamente son los dos gases. Estos dos últimos son los dos gases más importantes de la respiración. Muy bien, vamos a iniciar hablando por lo que será el transporte de oxígeno. Aquí tenemos un esquema muy bonito donde en una primera instancia vamos a tener representado a nuestra izquierda lo que será la unidad funcional y estructural de los pulmones. En este caso estamos hablando de los alveolos pulmonares y en su interior vamos a tener lo que es el oxígeno proveniente de la atmósfera. A nuestra derecha nos vamos a encontrar con los diferentes tejidos corporales. En este caso vamos a tener un tejido en específico que será el tejido muscular. En el centro vamos a tener los diferentes capilares que van a estar rodeando a los alveolos pulmonares y a los capilares que van a estar rodeando a todos esos tejidos corporales. Y en el interior de esos capilares vamos a tener el flujo sanguíneo que estará representado por lo que es el plasma y los eritrocitos o hematíes. El oxígeno que se va a encontrar en el interior de los alveolos pulmonares en una primera instancia va a atravesar lo que será la membrana alveolocapilar y en este punto se va a transportar a través de dos vías principales hasta llegar a lo que serán los diferentes tejidos corporales. Estas dos vías que vamos a tener en este caso serán el plasma y los diferentes eritrocitos. A nivel de lo que es el plasma, vamos a tener que por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno se van a disolver 0.003 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Dado a que la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar tiene un equivalente a 100 milímetros de mercurio, podemos inferir que en total se van a disolver 0.3 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre, una cantidad bastante poca en este caso. La otra vía que vamos a tener presente aquí será a través de los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos. Estos eritrocitos van a tener en su interior una molécula de proteína muy importante que va a permitir el transporte de oxígeno. Esta molécula se le conoce como hemoglobina. Ahora bien, sucede que por cada gramo de hemoglobina
vamos a tener que se va a transportar 1,34 ml de oxígeno. Y en promedio, a nivel de lo que es el cuerpo humano, este maneja un promedio, valga la redundancia, de 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre. Y con estos dos valores que tenemos aquí, podemos calcular un parámetro muy importante, que es la capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina. En este caso, este parámetro plantea una fórmula. La fórmula nos dice que debemos multiplicar la capacidad total de oxígeno que se puede unir a cada gramo de hemoglobina por la hemoglobina promedio. Si nosotros hacemos este cálculo, vamos a tener la capacidad total de unión al oxígeno, así como también la cantidad que se va a transportar a través de lo que serán los diferentes eritrocitos. En este caso, gracias a la hemoglobina se va a transportar un total de 20,1 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Y como pueden ver, gracias a los eritrocitos y a la proteína que se encuentra en su interior, que en este caso es la hemoglobina, se puede transportar más oxígeno que a nivel del plasma. Otro parámetro importante que también debemos conocer es el del contenido de oxígeno en la sangre. Y en este caso tomamos como referencia a la sangre arterial, que va a ir desde los capilares de los alveolos pulmonares hasta los diferentes tejidos periféricos. Este contenido de oxígeno en la sangre debemos de diferenciarlo de la capacidad de unión de oxígeno que hablamos en la lámina anterior, ya que cuando hablamos del contenido de oxígeno en la sangre nos referimos a la cantidad de oxígeno que vamos a encontrar en el interior de los diferentes eritrocitos propiamente a nivel de la hemoglobina y la cantidad de oxígeno que va a estar disuelta en el plasma. Para poder calcular el contenido de oxígeno en la sangre, vamos a usar una fórmula que nos dice que el contenido de oxígeno será igual al porcentaje de saturación. En este caso, recordemos que va desde 95 a un 100%, multiplicado por la capacidad de unión de oxígeno sumado a lo que es el oxígeno disuelto multiplicado por la presión parcial de oxígeno. Si nosotros sustituimos los valores que ya conocemos en esta fórmula, nos va a quedar de esta manera. Tendremos que el contenido de oxígeno será igual a un 100% de saturación, que normalmente es lo normal, valga la redundancia, multiplicado por la capacidad de unión de oxígeno, que recordemos que será igual a la cantidad de oxígeno que se puede unir a cada gramo de hemoglobina, que en este caso es 1,34, multiplicado por la hemoglobina promedio que maneja el cuerpo humano, que en este caso es de 15 gramos, sumado por lo que es el oxígeno disuelto, que recordemos que es de 0,003 ml de oxígeno, multiplicado en este caso por lo que es la presión parcial de oxígeno, que como ya dijimos es de 100 milímetros de mercurio. Si nosotros realizamos esta operación, vamos a tener que el contenido de oxígeno en la sangre, y recordemos que esto será a nivel de lo que es la sangre arterial, será de unos 20,4 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Ahora que ya conocemos estos parámetros tan importantes, vamos a hablar ahora de lo que es el transporte de dióxido de carbono. Muy bien, una vez que el oxígeno llega a los diferentes tejidos corporales, vamos
a tener que se dará un intercambio de gases. Se va a dar oxígeno y se va a recibir dióxido de carbono. Y en este punto vamos a poder hablar acerca de lo que es el transporte de dióxido de carbono o de CO2. Recordemos que el CO2 es el producto final del metabolismo oxidativo y por ende vamos a tener una gran demanda o una gran cantidad a nivel de lo que es el cuerpo. En la sangre, el dióxido de carbono se va a transportar en tres formas principales. La primera de ellas será en forma de carbaminohemoglobina. En este punto vamos a tener que el dióxido de carbono va a difundir a través de esos capilares, va a atravesar lo que es la membrana de los eritrocitos y el dióxido de carbono se va a unir a un grupo amino de la hemoglobina. Y ahí en ese punto va a dar lugar a lo que es la molécula de carbaminohemoglobina. La carbaminohemoglobina se va a encargar de transportar lo que es el dióxido de carbono a los alveolos pulmonares. Y en este punto el dióxido de carbono luego se va a liberar y va a difundir a través de lo que es la membrana alveolo-capilar para luego ser eliminado a través de lo que son las vías respiratorias. Esta vía es muy importante porque se elimina o se transporta más bien cerca de lo que es el 23% de todo el dióxido de carbono. Como dato curioso vamos a tener que la carbaminohemoglobina es la que va a dar a la sangre venosa un tinte azulado, porque recordemos que el dióxido de carbono mayormente se va a transportar a través de lo que es la circulación venosa. Bien, como segunda forma de transporte vamos a tener lo que es el anión de bicarbonato, o lo que es lo mismo decir el bicarbonato. Ahora, ¿cómo se dará este proceso? En este punto el dióxido de carbono también va a atravesar lo que son esos capilares, va a llegar al interior de esos eritrocitos, pero en este punto se va a dar lugar una reacción diferente. El CO2 se va a topar con una molécula de agua y esto va a dar lugar a que reaccione con una molécula o una enzima más bien que se le conoce como anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica va a catalizar en una primera instancia dos reacciones. Primero va a formar una molécula que se le conoce como ácido carbónico. Y una vez que se da esta molécula de ácido carbónico, la anhidrasa carbónica va a volver a tener una reacción sobre ella para dar lugar a lo que es el bicarbonato. El bicarbonato en este punto puede experimentar dos situaciones. Una de ellas es que el bicarbonato salga al exterior de la célula hacia el plasma para lograr un equilibrio electroquímico con lo que es el medio interno. Y cuando sucede esto, que el bicarbonato sale de la célula, se va a dar un desplazamiento de cloruro hacia el interior. Ahora, la segunda situación que vamos a tener es que el bicarbonato se quede en el interior de lo que son los eritrocitos y sea transportado en esta forma también a lo que son los alveolos pulmonares. Cuando llegan esos eritrocitos a ese punto, la anhidrasa carbónica va a tomar cualquiera de esas dos moléculas, o en este caso ya sea bicarbonato o ácido carbónico, para formar dióxido de carbono y así poder eliminarlo a través de lo que son las vías aéreas. Ahora, la tercera forma en que se va a transportar lo que es el dióxido de carbono será en forma de CO2 disuelto. Disculpen aquí. El bicarbonato, o mejor dicho, el dióxido de carbono en la forma que más se va a transportar será en forma de anión de bicarbonato. Y en este caso abarca cerca de un 70% de su transporte. Esta es una de las formas más importantes para lo que es el transporte del CO2. Ahora bien,
Por último vamos a tener el CO2 disuelto, que en este caso la molécula de dióxido de carbono no va a entrar a los eritrocitos, sino que va a ir directamente a lo que es el plasma para luego llegar a los alveolos pulmonares. Y en este caso se conoce que cerca de un 7% es lo que se puede llegar a transportar a nivel de lo que es el plasma, siendo una cantidad mucho mayor de lo que es el oxígeno que se va a encontrar disuelto en plasma. Y con esto llegamos al final del video. Quiero comentarles que el tema de transporte de gases no termina aquí. Muy pronto vamos a sacar otros videos que van a estar muy relacionados con este tema y que deben de saber. Si te gustó, suscríbete y no olvides compartir. Por supuesto, no olvides leer la descripción de los videos porque dejo ahí tips muy importantes. Hasta luego.